Entonces, ahora vamos a ver que en pediatría y en la vida, no siempre las cosas son blancos y gris, ¿no? No siempre todo es al 100% normal. Hay en la pubertad, sobre todo en endocrino, lo que se llaman las variantes de la normalidad. Esto quiere decir que esto quiere decir que, si bien es cierto, no vamos a presentar de todo características patológicas, vamos a tener por ahí una que otra que se va a escapar de lo que usualmente los niños hacen al empezar pubertad. Entonces, para que lo entiendas más, vamos a ir hablando de estas. Una de las principales y muy frecuente es que el paciente presente telargia precoz aislada. Y tú recuerdas que cuando hablemos de pubertad, todo lo que te hable de precoz será anterior a lo que ya vimos, ¿no? Es decir, desarrollo antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años en varones. Pero en este caso, cuando me hablan de telarquía, me están hablando de que antes de esas edades hay desarrollo mamario, pero solamente eso, nada más. No hay pubarquia, no hay adrenarquia y usualmente, vamos a ver, sin nada más, ¿ya? La edad ósea usualmente es normal, va a la par de la edad cronológica. Asimismo, la velocidad de crecimiento, es decir, no aumentan más rápido de talla, ni se quedan más chiquitos. Y cuando esto sucede, lo que nosotros necesitamos hacer es sobre todo observar, hacer el seguimiento hasta que la niña entre efectivamente a pubertad, es decir, a los 8 años, en este caso es 8 años nomás porque son niñas, y una vez que llega a los 8 años, ver que se siga desarrollando con normalidad, ¿no? Entonces, como ya tiene en ese momento edad para empezar pubertad, debe continuar el resto de su desarrollo. ¿Cuándo debería yo preocuparme? Sobre todo si es asimétrico, este crecimiento, que lo puede ser, pero si es así, ameritaría una eco de mamas solo para ver que no sea nada más ese tejido que está ahí, ¿ya? Otro tipo de alteración o variante de la normalidad es el hecho de que mi paciente empiece a tener vello púbico, es decir, haga pubarquia. Una vez más, precoz y aislada. El nombre te dice todo. En este caso es la aparición de vello púbico sin que hayan otros datos de virilización. Y lo van a hacer los niñas igual, antes de los 8 años y los niños antes de los 9 años, ¿ya? En algunos casos podría haber datos de adrenarquia, usualmente no, por eso es que se llama aislada. Y adrenarquia es el hecho que el paciente esté presentando acné, esté presentando crecimiento del vello pero axilar, ¿no? Entonces, o que tenga ya las axilas olor. Entonces, en algunos casos podría darse. Y por otro lado, tenemos la menarquia precoz. Entonces, esto quiere decir que las niñas empiecen a tener su primera menstruación entre los 1 y los 9, perdón, entre los 9 a 8 años, o sea, antes de, 9 años, porque a los 8 empiezan pubertad y a partir de eso, pasado 1 o 2 años, deberían empezar a menstruar. Entonces, si empiezan a menstruar antes de eso, antes de los 9 años y no tienen más nada, yo estoy hablando de menarquia. Cuando esto sucede, es decir, cuando mi niña empieza a tener este sangrado, yo lo primero que debo hacer no es pensar que se me está adelantando, ¿no? Lo primero que debo yo suponer es que quizás hay algo más ahí que la esté haciendo sangrar. Y en las niñas, las infecciones, por ejemplo, las urinarias o las de partes blandas de genitales, podrían hacerlas sangrar. Entonces yo tengo que descartar eso. ¿Qué otra cosa podría estarla haciendo sangrar antes de tiempo? Un cuerpo extraño que esté por ahí o un tumor también. Entonces, este sí amerita poder hacerle, en este caso, exámenes como una eco pélvica para poder descartar que ese sangrado no sea algo orgánico. También amerita edad ósea, porque si ya está sangrando y como este no es aislado, yo necesito buscar que no tenga otros datos de pubertad, porque si no estaría ante una pubertad precoz, ¿ok? Y bueno, este es en el caso de ellos. Y también tenemos una variante más, que es la pubertad adelantada o también llamada temprana. Entonces, de aquí
te puedes dar cuenta que la pubertad precoz y la pubertad temprana no son lo mismo, ¿ok? No es lo mismo. La precoz es siempre la que está antes de los 8 años, antes de los 9 años, mientras que la temprana o la adelantada es aquel paciente, ya sea niño, entre los 8 y los 9 años, o varón, entre los 9 y los 10 años, es decir, las fases iniciales. Por eso es que es temprano, ¿no? La fase inicial de su pubertad o la fase o más adelantada de su pubertad, ese primer año, en este momento se empiezan a dar los caracteres de pubertad, pero muy aceleradamente, muy rápidamente. O sea, todo en ese primer año. Usualmente la talla. La talla es lo primero que uno se da cuenta que se eleva, ¿no? Porque decimos que hay toda una secuencia, ¿no? Y la talla usualmente está entre el tercer y el cuarto paso. Pero si mi niña empezó justo su pubertad a los 8 años, por ejemplo, a los 8 tuvo botón mamario, pero a partir de eso todo se desarrolla muy rápido en ese primer año, ella está adelantada, todo está temprano. Pero no está precoz, ¿verdad? Porque lo hizo a los 8, lo hizo en el momento que debía. Solo que de ahí para adelante se fue muy rápido. A diferencia de la precoz, la que vimos la clase anterior, que es la que hace todo antes de los 8 años, antes de los 9 años en varones, ¿ok? Muy bien. Y ya pasando por fuera de las variantes de la normalidad de la pubertad, hablemos de otro dato que es muy frecuente en el consultorio de endocrinopediatría, que es el tema de la talla baja en los niños. Primero, cuando nosotros tenemos un paciente que viene o lo traen los papitos refiriendo que tiene talla baja, una de las primeras cosas que hay que hacer es verificar que sea cierto, ¿no? Que verdaderamente tenga talla baja. A veces es solo una impresión de los padres, pero para eso yo ¿qué necesito? Tallarlo, evidentemente, muy bien, y meterlo en mi definición. ¿Cuál sería la definición aquí? Ponerlo por aquí. La definición de la talla baja es que talla para la edad de mi paciente estará por debajo del percentil 3 o por debajo de 2 desviaciones estándar en comparación a los niños de su edad, ¿ya? Este es otro término con el cual me pueden hablar de talla baja, me pueden hablar de retardo del crecimiento. Y es lo mismo que me estuvieran diciendo talla baja. Esto cuando me quieren preguntar como solamente, ¿cuál es el diagnóstico si tengo talla para la edad baja? ¿No? Si sin embargo me preguntaran, ¿cuál es el diagnóstico nutricional? Es diferente, ¿no? Decíamos que cuando yo hablo de nutrición, ¿no? De diagnósticos nutricionales, usaba peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad, ¿verdad? Y en ese contexto, talla para la edad ya no solo me habla de talla baja, ¿no? ¿De qué me habla? De desnutrición de tipo crónica, ¿verdad? No. Entonces, si me ponen diagnóstico nutricional, me están hablando de eso. Pero si me hablan a secas, me están hablando de talla baja, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo este diagnóstico, puede ser que mi paciente efectivamente esté en talla baja o puede suceder otra cosa, que es que no esté en talla baja, sino que la talla de mi paciente me salga entre el percentil 3 y el percentil 10, o lo que sería entre -2 a -1 desviaciones estándar. Y si esto sucede, si bien es cierto que está dentro de lo que sería normal, entre comillas, mi paciente estaría en un, ¿de acuerdo? Riesgo, muy bien, doctor. Está en un riesgo de talla baja. Entonces es importante ahí el seguimiento para ver por qué está sucediendo esto. Otra cosa importante es que las tallas bajas, en general, ahora sí las verdaderamente definidas, tienen diferentes tipos de causas. Vamos a ponerlos por acá. Etiología. Uno son las variantes, como lo que hemos visto en la pubertad. Es decir, no estás dentro del 50% de la población, no eres un promedio, pero estás en la normalidad para tu genética, por decirlo así. Y lo otro es que tenemos que verdaderamente mi paciente tenga una causa patológica. Patológica. Y si ese es el caso, pueden suceder dos cosas. Que las causas sean primarias, y si son primarias, eso significa que hemos venido así, ¿verdad? Entonces, eso puede suceder por diversos síndromes. Por ejemplo, hay muchas dismorfias en niños que van asociadas a talla baja. Por ejemplo, el Turner. Por ejemplo, los pacientes downcitos, los Noonan, los niñitos que nacieron pequeños para la edad gestacional.
tienden a ser un poquito más chiquitos mientras avanzan. Los pacientes que tienen displasias esqueléticas, como por ejemplo acondroplasia, como por ejemplo osteogénesis imperfecta, suelen ser bastante chiquitos, o mucopolosacaridosis. O los niños que tienen raquitismo como enfermedad de base. Y lo otro es que mi paciente no haya sido talla baja, iba bien su talla, tenía, digamos, un potencial de tener una talla normalita. Y por ahí le sucedió algo que hizo que disminuyera su talla final. Entonces, esas son causas secundarias. ¿Y secundarias a qué pueden ser? Primero, a la desnutrición, ¿no? Porque decíamos que justamente talla para la edad es un parámetro para desnutrición. Entonces, la desnutrición, sobre todo la crónica, ¿verdad? Me puede condicionar que mi paciente tenga talla baja. Las enfermedades sistémicas, como por ejemplo que haya estado mucho tiempo en UCI con una sepsis, con una neumonía necrotizante, haya recibido mucho tiempo de antibióticos, eso va a afectar su potencial de talla. Los pacientes hipotiroideos, estos niñitos también suelen tener talla baja. Algunos factores psicosociales también, porque de eso también depende la talla final. Y finalmente, las iatrogénicas, o también conocidas como las medicamentosas, porque hay algunos fármacos de uso muy común que pueden hacer que la talla se vea alterada, sobre todo si se reciben de larga data, como por ejemplo, los corticoides son los más conocidos, ¿no? Entonces, eso de que los niños que tienen asma y reciben corticoides, sobre todo orales, por algún motivo en sus crisis, los puede dejar con talla baja, es relativo, ¿ya? O sea, el que viene por crisis usualmente recibe ciclos cortitos, ¿verdad? 3 a 5 días, dosis pequeñas. Ese ciclo cortito no lo va a dejar con talla baja. Pero ¿quiénes sí pueden hacer talla baja? Por ejemplo, las púrpuras trombocitopénicas que reciben corticoide por meses, ¿no? Hasta a veces años. Entonces ellos sí reciben siempre. Para evitar eso es que tenemos que suplementarlos, sobre todo con calcio, con vitamina D, para que no tengan ese finalmente alteración en su crecimiento, ¿no? Por eso es que se dice que esa causa medicamentosa es también iatrogénica, ¿no? Porque tú le estás dando algo, pero no estás previniendo lo demás. Y los corticoides inhalados que se usan para el asma, daría la impresión que podrían bajar un poquito la talla mientras se usan, pero finalmente el niñito al final llega a su talla que iba a tener, a su talla genética, a su talla diana, ¿ya? Entonces los inhalados no hay ningún problema, denlos con seguridad, por ahí no pasa nada, ¿ya? Entonces, esas son las causas como tal. Y cuando mi niño ya viene, yo tendré que observarlo para poder finalmente categorizarlo en una de esas causas, ¿no? Para ver por dónde van. Tengo a los niños que vienen desproporcionados. Usualmente cuando a mí me hablan de algo desproporcionado, me están hablando que hay alguna dismorfia, ¿no? Cabeza muy grande o cabeza muy chiquita, miembros muy grandes, miembros muy chiquitos, los dedos superpuestos, etc. Entonces, cuando me hablan de esto, usualmente me están hablando de causas primarias. Paciente vino así, nació así. Como dice acá, la displasia ósea, como la que mencionamos de la condroplasia, el raquitismo, la mucopolaridosis, la cromosopatía, donde entran los síndromes, ¿ya? Y luego tengo el paciente que sí está proporcionado, es decir, no se ve dismórfico. Y si ese es el caso, yo tendré que ver desde cuándo tiene este problema de talla baja. Usualmente los niñitos que ya traen el problema desde antes de nacer son los que ya venían haciendo restricción del crecimiento uterino, o sea, ya venían chiquitos, ¿no? Y cuando nacen son evidentemente pequeños para la edad gestacional y por ende su talla también suele ser pequeña. En algunos casos, estos pacientes que tienen RCIU lo están haciendo porque tienen también alguna dismorfia, tienen algo genético, pero en algunos casos es solamente un tema de restricción porque la mamá está, por ejemplo, con una infección, no está comiendo bien, etcétera, ¿ya? Y después tenemos, ya que este problema no se haya desatado prenatalmente, es decir, nació bien, iba bien con su talla, y posterior, durante su crecimiento, los padres empiezan a detectar que algo no está yendo bien. Entonces, cuando ellos te lo traen, porque te dicen que sí estaba creciendo y luego ya no crece igual, ¿de qué te están hablando? De velocidad de crecimiento, ¿no? Estaba creciendo bien en su carnet de crecimiento y desarrollo, el que me dieron cuando nació, doctora, todas las flechitas de la talla iba hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia la derecha, todo iba bien. Y luego empezó a decaer. Entonces, esa velocidad de crecimiento que empieza a caer, yo tengo que estudiarla para ver cómo están sus otros parámetros. Si el peso para la talla de mi paciente en ese momento está disminuido,
muy probablemente está atravesando una enfermedad sistémica, está desnutrido o no está absorbiendo, porque este parámetro lo está comparando consigo mismo, no con los demás, ¿no? Porque para compararlo con los demás, yo ya hice talla para la edad, ¿verdad? Entonces, él mismo para su talla no está yendo bien. Entonces, algo está sucediendo, ¿no? A algo lo está injuriando, una enfermedad, la desnutrición, etc. Y después tengo los pacientes que la velocidad ha empezado a caer, pero para su talla, en realidad su peso está elevado. Entonces, su peso está más de lo que debería ser para esta talla. Usualmente estos son los pacientes que tienen algún problema endocrinológico, los pacientes que tienen déficit de GH, ¿como quién? ¿Quién tiene déficit de GH, chicos? ¿Chicas? El Messi, ¿no? El Messi tuvo problemas con hormona del crecimiento, ya igualito. Hipotiroidismo o síndrome de Cushing, que es una endocrinopatía, ¿ya? Entonces, estos pacientes van aparte. Entonces, estos son los verdaderamente patológicos, por decirlos así, ¿no? Tienen una enfermedad que los está condicionando para hacer eso. Y por eso su velocidad de crecimiento está disminuida. Y después tenemos el paciente que sí ha estado creciendo. Cuando tú saques su tablita, su curva de crecimiento, siempre tiene hacia arriba, pero está muy pegadito a su percentil 3, o está por ahí. Eso quiere decir que crece, pero crece poquito, ¿no? Entonces está creciendo, sí es cierto, pero no crece tanto como yo esperaría. Entonces, en este caso, yo lo que necesito ver es, ahora sí, la edad ósea de mi paciente, como algoritmo, ¿no? Porque nosotros sabemos que siempre conocemos una evaluación de un paciente, primero sacamos los antecedentes, ¿no? Pero como algoritmo, primero la edad ósea, ¿ya? Entonces, la edad ósea me va a decir si sus huesitos están yendo a la par de lo que él está creciendo, y por ende, si puede crecer más o ya se está quedando por ahí. Tengo una primera opción, que es que mi paciente tenga una edad ósea que le corresponda a su edad cronológica. Es decir, él viene con 5 años cronológicos y cuando le tomo su plaquita, también sus huesitos tienen 5 años. Si esto sucede así, esto es un indicio para saber que muy probablemente esa es su talla con la que él va a estar, esa es su talla con la que él viene, es su talla genética. Y si eso sucede así, quiere decir que yo tengo que evaluar a la familia para ver si todos tienen este mismo problema, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo acá, pediré la talla de la madre, que probablemente esté en ese momento conmigo, y la talla del padre, o en todo caso la fotito donde salen todos paraditos, ¿no? Y me doy cuenta que la mamá y el papá, los dos son chiquititos, ¿no? Señora, ¿ya de dónde? Pues peras al olmo, ¿no? Entonces ya pues, entonces este paciente, talla baja familiar, ¿no? Está creciendo, sí es cierto, pero su potencial genético no es mucho, pues la mamita mide unos 50, el papá unos 40. ¿Ya? Ahí nomás. Entonces, este es esa variante, talla baja familiar. ¿Puede mejorar la talla baja familiar? Medio que sí, porque entre los cálculos y la talla genética hay un rango, ¿no? Entonces, dentro de ese rango que te dan, de lo mínimo que puedes llegar a medir y lo máximo que puedes llegar a medir, hay ciertos factores intermedios que te pueden ayudar a que llegues pucha, al máximo, ¿no? Y no te quedes en el mínimo. ¿Cuáles son esos? La nutrición, el ejercicio, ¿no? El deporte, que no te estés enfermando a cada rato, etcétera, ¿no? Eso te puede ayudar a conseguir esa talla finalmente. Y luego tengo el paciente que cuando yo he visto su talla ósea, está por debajo de su talla cronológica. Es decir, vino con 5 años, pero su edad cronológica es de 3, por ejemplo, digamos, ¿no? Para seguir el ejemplo. Eso quiere decir que sus huesitos todavía pueden crecer y todavía pueden alcanzar a su edad en años, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya es bajo de por sí vino chato o que está en la carrera medio retrasado? Está llegando medio lenteja, no está medio lento. Entonces, para esto yo también necesito conversar con los padres y preguntarles cómo fue su crecimiento de ellos, ¿no? Siempre vinieron chiquitos, chiquitos y después en un momento pegaron un estirón de pronto y usualmente esto pasa en ambos padres, no solamente en uno, ¿no? Si eso es así y mi niño no tiene, como le digo, sigue creciendo, ¿no? Su velocidad de crecimiento está ahí, estoy ante un verdadero retraso y ambos entran dentro de la normalidad, son variantes, ¿no? Finalmente van a conseguir una talla normalita, ¿ya? Estos son variantes del crecimiento, de la talla, ¿ya? Las otras que vimos al inicio eran variantes, pero de la pubertad. Muy bien. También hablamos en la clase anterior de la escala de Tanner, que es la que me ayuda a poder diferenciar en qué fase de la pubertad está mi niñito, ¿no? Y acá la tenemos porque sí, han venido por ahí algunas preguntas y una vez que tú lo logras interiorizar, te vas a dar cuenta que es una de las preguntas que más rápido vas a marcar, ¿ya? Entonces vamos a repasar.
Todo lo que me digan Tanner 1 es infantil, prepuberal, ¿no? Entonces acá tenemos los estadios 1, son los estadios prepúberes o también llamados estadios infantiles, que vendrían a ser que en la mujercita el pecho es, pues, como dice su nombre, infantil, y en el varón que el volumen testicular esté por debajo de 4 cc cúbicos, porque tú recuerdas que con 4 ya empieza pubertad, ¿verdad? Y si esto es infantil debe estar por debajo. Luego tenemos Tanner 2, y en Tanner 2, ¿qué es lo que me delimita que ya está empezando mi nena su pubertad? Es que aparezca el botón, pueden decirle también el brote, el montículo, el cono mamario. Finalmente es una sobreelevación conoidea como se ve acá. ¿Ya? Y esto, como es al iniciar, suele ocurrir entre los 8 años, ¿no? ¿Entiendes? A los 8 hasta los 13 años, porque ese es el rango que habíamos conversado. Y en los varoncitos, el volumen testicular por encima de 4 centímetros, ¿no? Ya me delimita que está en un Tanner 2. Pero ¿qué más? El hecho que el escroto de mi niñito esté medio rosadito, ¿ya? Entonces va agarrando, todavía no tiene una coloración como tal. Luego tenemos Tanner 3 para mis nenas, y en el caso de ellas, la mama aquí se sobreeleva, ¿ok? La mama se eleva, pero en un mismo plano. Y tiene acá un poco de pigmentación, ¿ya? Se pigmenta un poquito. Acá es importante, estrellita por aquí, saber que es en un mismo plano, ¿ok? En los varones, aquí ya empiezan a crecer el resto de las estructuras, sobre todo en Tanner 3 el escroto crece y también el pene. Pero como ves acá, más el escroto que el pene, ¿ok? En Tanner 4 para las niñas ya se sobreleva, pero esta vez en un doble contorno. Este ha sido muy preguntado en todos los exámenes de nuestro país. Entonces por aquí, estrellita también. El doble contorno que tiene que ver con que uno contorno es de la areola y el otro es del pezón. Y ambos se elevan. Acá sí hay más pigmentación. Y algunas personas, algunas mujeres, pueden tener mama adulta y quedarse en Tanner 4. O sea, ya con eso tú podrías ser una perfecta adulta sin nada más, ¿ok? Y luego tenemos Tanner 4 para los varoncitos, que es que aquí el escroto, que estaba todavía ahí entre rosadito y rojo, se oscurece. Se oscurece y, bueno, el glande se pone triangular. Acá importante lo de se oscurece, ¿ya? Finalmente, los estadios 5 ya son estadios verdaderamente de desarrollo total. En este caso es el desarrollo de la mama total. ¿Ya? Y ojalá que nos preguntaran eso. ¿Es la mama verdaderamente adulta? Es decir, la de aquí puede encontrar una mama adulta y ser normal. Este desarrollo usualmente se da por completo posterior a la gestación, ¿ya? Y en el varoncito ya hay aún más mayor aumento de lo que son las estructuras, y el Tanner 4 también es un estadio ya de adulto, ¿ya? Es en el caso de lo que estamos hablando, de lo que es glándula mamaria y genitales, que te lo pueden poner cuando te hablen en la fórmula, te pueden poner como G, que son de los genitales en los varones, y en el caso de la mujer como M. Es decir, te podrían preguntar el Tanner de la siguiente niña, ¿no? ¿En qué se encuentra? Y te pueden dar M1, M2, M3, y eso se refiere a Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, ¿ya? También te le pueden poner como Tanner 1, Tanner 2, Tanner 3, cualquiera de los dos vale, ¿ya? Igual en el caso del varón te lo pueden poner como G1, G2, G3. Y sin embargo, por aquí tenemos el hecho de la pubertad, que este sí te lo van a poner como PB, ¿no? Lo que vendría a ser vello púbico, ¿no? Ay, perdón, BP, vello púbico, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3. Vamos a ver acá en el caso de las mujeres, pero en el varón es igualito, ¿ya? Entonces, cuando a mí me hablan de pubarquia, me hablan de aparición de vello púbico, ¿ok? En el estadio 1, como dijimos, infantil, no hay vello. En los estadios 2 ya hay vello, pero como ves es liso, es escaso y usualmente se encuentra en las mujeres en labios mayores y en el varón en la base del pene, ¿ok? Estadio 3 de Tanner, aquí ya el vello se vuelve rizado, está más oscuro, está más grueso, ¿ya?
y tiene esa forma triangular. En Tanner 4 sigue creciendo más, hay más cantidad, pero no llega a alcanzar los muslos. Se ubica en pubis y no sobre los muslos. Entonces, si acá me dicen que hay no sobre los muslos, quiere decir que debe haber algún momento donde sí está sobre los muslos y esto es Tanner 5. Llega a lo que sería la zona medial interna de los muslos o inguinal. Ese es el Tanner 5. Y este también ha venido varias veces, así que estrellita por acá. Muy bien. Entonces, ese es en el caso de la escala de Tanner. Y como ya hemos hablado varias cosas entre la clase anterior y hoy, vamos a hacer un pequeño repaso aquí, ¿ya? Entonces, aquí los que quieran contestan. Si se equivocan no importa, yo no te juzgo, nunca los uso. Los uso el examen luego, ¿no? Pero no pasa nada, equivócate acá todo lo que quieras. Y en tu caso también, para los que están ahí, también dilo para que si te equivocas acá, te acuerdes. Entonces vamos a hablar de lo que ya vimos. ¿Cómo es el número de los controles? En este caso, en el recién nacido. ¿Cuántos controles son? 4, muy bien. Y en el paciente que es menor de un año, perdón, ¿cuántos controles son? 11, muy bien. En el niño, así va, en el niño menor de un año son 11 controles, porque son mensuales. Y por aquí, puntito, en el niño de un año, ¿cuántos controles serán? Ah, complicado. Pero así tal cual está en la norma, entonces hay que razonarlo. Cuando me hablan de un año, ¿me están hablando de antes de un año? No, ¿verdad? El un año implica un año hasta un año 11 meses, ¿entiendes? Entonces, en ese primer año, de un año hasta un año 11 meses, ¿cuántos controles hay? Ahora sí, 6, muy bien, porque son cada 2 meses. Entonces, date cuenta que la pregunta que tú ya conoces, ¿no? Y que tú dijiste, ay, doctora, ¿cómo me va a preguntar el número de controles, por favor? Te dejo pensando porque hay diferentes maneras de colocarlo, ¿no? Recién nacido, 4. Niño menor de un año, como te dice niño, te está hablando solo de los 11. Pero bien te podrían poner 4 de recién nacido más 11 más, ¿no? Pero la norma técnica me dice así, niño menor de un año, 11 controles, porque se supone que los otros 4 son del recién nacido, son etapas de vida diferentes, ¿ya? Y cuando me hablan de niño de un año a secas, es ese niño que está entre un año y un año 11 meses, porque al un año 11 meses, 12 meses, ¿qué es? 2 años, ya está del otro lado, ¿no? Entonces acá, niño un año, 6 controles, muy bien. Entonces, si ya te estoy hablando de los controles, vamos a terminar por aquí. Pero esos controles que te he hablado yo son para niños normalitos, ¿verdad? Pero ¿cuántos controles tiene el niño que es prematuro o que nació con bajo peso? Bajo peso al nacer. ¿Es igual, doctores? Ah, eso no te dije, ¿no? Entonces te voy a dar ese dato esta vez. Son 18 controles. Y te lo dejaría así nomás, pero yo sé que tú siempre quieres más. Siempre me vas a preguntar. Entonces te voy a poner acá el desglose, ¿ya? Pero lo que sí quiero que te acuerdes es que el número de controles en el prematuro o bajo peso al nacer son 18. ¿Y cómo van? A las 24 horas, un control. Después, cada 72 horas hasta que mi niño cumpla 15 días, ¿ya? Después de eso, acá son como 4. Después, cada 15 días hasta que cumpla los 3 meses. Acá son 5 más. Y después, ahora sí, mensual hasta el año. Y acá son 8. Y ahí están los 18 controles del prematuro o bajo peso al nacer. ¿Ok? Muy bien. Ahora otra cosa que se me estaba escapando y lo voy a poner por aquí. Cuando hicimos desarrollo, en el caso del desarrollo, yo te hablaba de 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Esos son meses de tiempo normalito, cronológico, ya que estamos hablando de prematuros, o es corregido. A ver, pensamos un segundo. Si yo tengo un niño que nace 26 semanas y al mes tendría casi 30, 31 semanas, ¿yo le puedo pedir lo mismo que un niño que nació de 40 semanas? No, muy bien. Entonces, el desarrollo se basa en edad gestacional corregida. Y adelantemos una vez. En cambio, las inmunizaciones, esa sí es edad gestacional cronológica.
en el caso de los niños, por ejemplo, si ha sido prematuro de 36 semanas, al mes y a los 2 meses, perdón, le siguen sus siguientes vacunas. No hay ningún problema, ¿ya? Ese sí no tienes que corregirle nada, ¿ya? En los que sí son muy prematuros, el único cápite es el tema del peso, ¿no? Pero eso ya lo vemos en un segundo más. Pero eso sí, acuérdate, desarrollo está gestacional corregida, inmunizaciones edad gestacional cronológica. Ya que estamos hablando de desarrollo y crecimiento, ¿cuál es la mejor herramienta para ver el crecimiento de los niños más fuerte? La curva de crecimiento. Muy bien, doctores. Ya sé que ahí no hay dudas. Sigamos en crecimiento. Entonces acá me vas a ayudar en un caso que he tenido en el REVA en el consultorio el otro día. Viene un niño de 6 meses a su control, ¿ya? Le hice todo y le hice su perímetro cefálico. A esta edad de 6 meses encontré que su perímetro cefálico eran 40 centímetros. ¿Está bien o está mal? A seca, solo dime eso. ¿Está bien o está mal? Está mal, muy bien. Porque el perímetro con el que se nace aquí más o menos era 35, ¿no? Este niñito nació con 34 centímetros. Entonces, doctor, a estos 6 meses, ¿cuánto debería haber medido el perímetro de mi niño? A ver, repasemos los dos. En los primeros 3 meses, ¿cuánto debía crecer? 2 centímetros por mes. Entonces ahí son 6 centímetros. Acá escribamos los 2 centímetros por mes. Y luego, acá son 6, ¿verdad? Y luego, los siguientes 3 meses, porque tiene 6, ¿verdad? ¿Cuánto debería crecer? 1 centímetro por mes. Muy bien. Entonces acá son, ¿cuántos son acá? 3, ¿no? Entonces son 9. Entonces mi niño que nació con 34 centímetros, perdón, con 35 centímetros, ¿cuánto debería tener de perímetro cefálico en este momento? 44 centímetros. Muy bien. Lo diagnosticaron, doctores, qué felicidad con todos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Es una velocidad de crecimiento normal? No, ya, muy bien. Otro dato importante. La velocidad de crecimiento no es normal. Si cuando yo lo meto a estos percentiles, te digo, esto está en un percentil 2 para mi niño. ¿Eso qué significa? Está microcefálico, está macrocefálico, ¿te acuerdas? Microcefálico, ya. Muy bien, todos felices. Qué alegría, me dijo la mamá. Y ahora, señora, ¿qué hago, doctora? ¿Qué hago? Buscar la causa, muy bien. ¿Quién lo dijo? Ya, muy bien. ¿Qué causa sería muy frecuente, o sea, que es muy frecuente en el embarazo? Infecciones, dicen por ahí, sí, cierto, este paciente tiene citomegalovirus positivo, tiene una enfermedad, una infección cognatal. Muy bien, ahora sí chicos, ahora sí, bravo, ahora sí hicimos bastante, ¿no? Decirle a la mamá que solamente estaba chiquita su cabeza no nos lleva a ningún lado, hay que buscar la causa y hacerle el seguimiento. Muy. Sigamos por aquí. Si yo te digo que un paciente tiene talla para la edad disminuida y te digo, ¿cuál es el diagnóstico nutricional de este paciente? ¿Tú qué me dirías? Desnutrición crónica, muy bien. Pero si yo te digo, esa talla para la edad está por debajo del percentil 3 y su peso está ok, ¿qué es lo que tiene? Talla baja. O restricción del crecimiento o retraso del crecimiento, ¿ya? Cualquiera de los dos. Hablemos un poquito de desarrollo y vamos a recordar acá las características, una característica de lo que es motor grueso. Una de los logros de los niños es la sedestación, ¿no? Y vamos a recordar los hitos de cómo un niñito llega a sentarse. A los 5 meses, primero que hace, trípode, ¿no? Con apoyito, pone las dos manos. A los 6 meses, con apoyo. Muy bien, doctora. A los 7 meses, sin apoyo. ¿Y cuándo se puede sentar solo? Se sienta solo. Es decir, está echadito y él solito se levanta y se sienta. 9 meses. Muy bien. Todo ese es el camino para que un niño se pueda sentar. Sigamos con desnutrición. La desnutrición severa, ¿no? Que viene por grados, ¿no? La severa. ¿Qué fenotipos tiene? ¿Qué clases de desnutrición severa hemos visto? Marasmo, muy bien. Y Kwashiorkor. Hablemos ahora sí de adolescencia. Te voy a dar una característica de la adolescencia y tú me dices si está en una adolescencia temprana, media o tardía, ¿ya?
El momento en el que los niños les disminuye su autoestima será la adolescencia temprana, muy bien. Luego, el momento donde se ponen romanticones y ven al sexo opuesto es la media, ¿no? La adolescencia media. Y el momento donde, entre comillas, controlas tus impulsos, dice la gente, ¿no? Y te vuelves a ser amigo de tus padres, esa es la adolescencia tardía. Muy bien. Atento aquí. Si yo te hablo de un paciente que está haciendo, una niña, que está entre los 8 y los 9 años y la talla ha aumentado rápidamente, ¿qué tipo de pubertad, en qué tipo de pubertad la catalogarías? A ver, ¿es precoz? Muy bien. Desde ahí ya tienes la mitad de la pregunta. No es precoz. Entonces, ¿es adelantada o temprana? Que vendría a ser, una vez más, la fase inicial, o a veces te dicen el límite inferior de la normalidad, ¿no? Como cuando te dicen un niñito orina entre 12 y 80 centímetros por metro cuadrado por hora. 12 centímetros, ¿es anormal? No, es el límite de la normalidad, es igualito acá, es el límite de la normalidad, ¿ya? Pubertad adelantada o temprana. Y sin embargo, su contraparte es la pubertad precoz. Y esa sí es la que se desarrolla, vamos a dejar esta definición por aquí también, 2.5 desviaciones estándar en edad antes de sus pares, o lo que ya nosotros conocemos antes de los 8 años en niñas, antes de los 9 años en varones. Pero esta pubertad precoz puede ser de dos tipos, ¿verdad? Tenemos central y periférica. Este dato es un adicional, ¿ya? Porque yo sé que siempre quieres más. Entonces esta vez te voy a dar más. En el caso de las centrales, que decíamos que es una alteración del eje hipotálamo hipófisis, estos pacientes, su alteración está ahí, en la GNRH, ¿verdad? Entonces, estos niños siguen la secuencia que nosotros hemos visto. Es decir, por ejemplo, en las niñas, primero hay botón, luego hay vello púbico, luego crecen de talla y luego hacen menarquia, ¿ya? Y en los varones igual, o sea, siguen lo que ya conocemos, es decir, si se pegan a la normalidad. Mientras que cuando el problema es periférico, ya sea porque sea un tema de glándulas suprarrenales, un tema de esteroides, entre otros, acá sí, primero